Hipervínculos. Los hipervínculos también son una parte fundamental de cualquier página web. Puedes agregar hipervínculos a textos o imágenes, lo que le permitirá al usuario hacer clic en ellos para luego ser redirigidos a otro archivo o página web. En HTML los hipervínculos son definidos usando la etiqueta A. Usa el atributo ref para definir la dirección de destino del hipervínculo. Para vincular una imagen a otro documento, simplemente introduce la etiqueta ing entre la etiqueta A. La sintaxis para los vínculos sería la siguiente. El atributo target. Este atributo especifica dónde abrir el documento vinculado, dándole un valor blank al atributo abrir el hipervínculo en una nueva ventana o pestaña. Listas HTML. Hay dos tipos de listas en HTML, las ordenadas y desordenadas o sin orden. Una ordenada es una lista que empieza con la etiqueta all y cada ítem, o sea objeto, es definido por la etiqueta li. Una tabla sin ordenar comienza con la etiqueta ul y como una lista ordenada, Kite inicia con la etiqueta li. Aquí hay un ejemplo de una lista ordenada. La lista ordenada es porque va en secuencia numérica, mientras que una lista sin ordenar o desordenada, en lugar de usar números, ocupa viñetas. Los atributos border y colspan. Un borde puede ser agregado usando la etiqueta border. La celda de una tabla puede expandirse entre dos o más columnas usando la etiqueta colspan. Puedes guiarte con el siguiente ejemplo. Aquí podemos ver que ocupamos border para darle un borde de 2 a la tabla y ocupamos colspan para, aquí en el último recuadro que está abajo de azul y verde, ocupe el doble de espacio a lo que una celda ocupaba. Los atributos align y bigcolor. Para cambiar la posición de una tabla, usa el atributo align dentro de la etiqueta table, como el siguiente ejemplo, table align igual a center. Aquí dice que la alineación va a ser en el centro. Y para especificar un color de fondo para una celda de la tabla, utilizamos el atributo bigcolor. Lo vas a entender mejor con el siguiente ejemplo. Vamos a poner bigcolor entre la etiqueta de apertura adentro y vamos a seleccionar el color, es decir, bigcolor igual y ponemos el color. Tipos de elementos. En HTML la mayoría de elementos son definidos como elemento a nivel de bloque, block o en línea, inline. Los elementos a nivel de bloque empiezan desde una nueva línea y los elementos en línea son normalmente desplegados sin salto de línea. El elemento form. Los formularios HTML son usados para recolectar información del usuario. Los formularios son definidos usando el elemento form con sus etiquetas de apertura y cierre. Utiliza el atributo action para apuntar a una página web que cargará después de que el usuario envía el formulario. Usualmente el formulario es enviado a una página web en un servidor web. Un ejemplo es el siguiente. Así es donde se debe colocar entre las etiquetas body. Y la estructura para redireccionar sería la siguiente: form, acción y la página. Todo eso iría en la etiqueta de apertura y pones la etiqueta de cierre. Entre esas etiquetas va a ir el texto donde va a ir relacionado. Los atributos method y name. El atributo method especifica el método HTTP, head o post, a ser usado cuando los formularios son enviados. Cuando usamos head, los datos del formulario serán visibles en la dirección de la página. Utiliza post si el formulario está actualizando datos o incluye información sensible, es decir, contraseñas. Post ofrece mejor seguridad porque los datos enviados a la página web no son mostrados. Para capturar los datos de entrada del usuario necesitamos el elemento del formulario correspondiente, por ejemplo los campos de texto. Y para eso usamos el elemento input, en el cual tiene muchas variaciones dependiendo del tipo de atributo. Puede ser texto, contraseña, radio, URL, envío, etc. El ejemplo siguiente muestra un formulario que solicita nombre y contraseña. Si cambiamos el tipo input a radio, permitiremos al usuario seleccionar solo una de un número de opciones desplegadas como el siguiente ejemplo. Masculino o femenino. Ese es un gran ejemplo en los cuestionarios de internet que normalmente se ocupa input igual a radio.
El tipo checkbox permite al usuario seleccionar más de una opción para que lo entiendas mejor. Aquí hay un ejemplo. En este caso te deja elegir entre masculino o femenino o ambos. Es la característica de checkbox, es decir, que te da para hacer de opción múltiple. El tipo submit envía un formulario a la dirección especificada en su atributo action, como el siguiente ejemplo. Es decir, que aquí la acción vas a crear un botón para enviar la información. Colores HTML. Los colores en HTML son expresados como valores hexadecimales, que van del 0 al 9 y de la A a la F. Como puedes ver ahí, hay 16 valores desde 0 a F, donde 0 representa el nivel más bajo y F más alto. Los modelos de color HTML. Los colores son especificados en combinación de rojo, verde y azul claro, RGB por sus siglas en inglés. Los valores hexadecimales son escritos con el símbolo numeral, es decir, el gato o hashtag, seguido por 3 o 6 caracteres hexadecimales. Los valores de color RGB están soportados en todos los navegadores, así que no tienes que preocuparte por transformarlo en algún navegador. Funciona para todos. El color de fondo y de fuente. El atributo BigColor puede ser usado también para cambiar el color de fondo de la página web. En este ejemplo, producirá un fondo azul oscuro con un encabezado de blanco. Como en el ejemplo, el atributo color especifica de qué color va a ser el texto dentro de un elemento from. Es decir, que el elemento from nos va a ayudar a poder especificar el color de un texto. Y aquí en el ejemplo puedes ver cómo es la estructura.